Digital 91.fm y estamos conversando con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Pedro Riega. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Han dado 13.000 alumnos, 13.000 egresados este examen, prueba, sacha prueba, como dice mi amigo Rumi del Ministerio de Salud para el SERUMS. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, ayer justamente después de todo un proceso acelerado, improvisado, pero también con claras señales de falta de transparencia y de imposición, el Ministerio de Salud ha implementado esta prueba, ¿no? Bueno, llena de problemas el día de ayer, pero que en realidad se originan cuando se aprueba este Decreto Supremo 013, luego los lineamientos y a última hora, unos 48 horas antes del examen, las reglas de adjudicación, ¿no? ¿Qué es una regla de adjudicación? Que es el mecanismo, los criterios a través de los cuales los postulantes van a seleccionar las plazas, se van a ser ordenados por un mérito y van a seleccionar las plazas. Todo esto recién conocido a escasas horas del examen. Claro, discúlpeme, quizás mucha gente cree que han postulado más de 13.000 y cuentan con el aval de las facultades, el aval de la comunidad médica, pero no, han postulado porque necesitan estar en el SERUM, los egresados, ¿no? Claro, es la norma que hay que cumplir y todos los egresados, prácticamente secuestrados por este marco normativo nuevo, han sido obligados a presentarse a esta evaluación. Doctor Pedro Riega, gracias por estar nuevamente aquí en Altavoz en Vital. Muy buenos días, Rumi Ceballos le saluda. Usted como decano del Colegio Médico del Perú, obviamente lleva la voz de los médicos del país. ¿Hay descontento en los médicos? ¿Cómo está usted, de alguna manera, auscultando el sentimiento de los médicos respecto a lo que está pasando en el sistema de salud del país? Bueno, tenemos 4 meses y medio, casi 5 meses de gestión. En un inicio hemos entablado coordinaciones y presentado alertas de forma oportuna a la autoridad máxima del sector respecto de los principales problemas en medicamentos, insumos, en recursos humanos, que es el elemento fundamental de todo sistema público, en cuanto a los problemas de infraestructura. Y hemos visto que esta gestión se caracteriza básicamente pues por el maquillaje y el engaño, ¿no? Maquillaje y el engaño. Así es. ¿En qué se sustenta esta? Son palabras fuertes, ¿eh? Sí, por supuesto. De hecho, el ejemplo más claro fue el 28 de julio en el discurso presidencial, digamos, lleno de información poco relevante y además de anuncios repetitivos y por lo tanto de la evidencia de un incumplimiento respecto de las promesas del año anterior. Recordemos en el caso de la infraestructura, 6 hospitales mencionados como prioritarios que recibieron este año 70 millones para empezar su diseño, formulación, de los cuales menos del 1% ha sido ejecutado en el presupuesto, ¿no? Veamos el tema de la tuberculosis, donde el Perú es el foco principal de la multidrogo-resistencia a nivel nacional y la señora presidenta presenta como gran logro la implementación de un albergue para los extremadamente resistentes, un albergue que en realidad es donación de la cooperación internacional y que no está abordando el problema fundamental y de fondo. El maquillaje, cuando hablamos del dengue, cuando se anuncia con un falso triunfalismo una realidad paralela, ¿no? No estamos en condiciones en absoluto de estar como para estar tranquilos o satisfechos por algún tipo de política de fortalecimiento de los servicios de salud para enfrentar un problema tan serio como es el dengue. ¿Esto significa entonces una inadecuada gestión? Estamos hablando de una gestión que es ineficaz, que es ineficiente, que de alguna manera no sería meritocrática también, lo que implicaría cambios. Sin embargo, ¿cree usted que en este momento habría la posibilidad por parte del gobierno de hacer esos cambios en el Ministerio de Salud para que las cosas de alguna manera mejoren? Claro, las decisiones están pues en el Poder Ejecutivo, en la clase política. Lo que tenemos que hacer nosotros como representantes de los médicos del país es hacer presente la realidad.
y que la población pueda conocer, digamos, lo que está ocurriendo en nuestros servicios, las principales deficiencias y los problemas que como médicos tenemos para poder brindar una atención de calidad, y que puedan contrastar ello con los mensajes triunfalistas, con mensajes, como le vuelvo a repetir, completamente alejados de la realidad por parte de las autoridades, sobre todo de quien está actualmente conduciendo, liderando el sector. Se vocea de algunos cambios en el gabinete. ¿Usted cree que ya el señor César Vázquez cumplió su ciclo en el Ministerio de Salud y que realmente debería darle paso a personas, a profesionales que realmente puedan tener esa posibilidad de hacer las cosas bien en el país? Por supuesto, ¿no? Digamos, con sensatez, el señor ministro tendría que presentar su renuncia. Ahora él ha demostrado de forma reiterada que no tiene la intención de hacerlo, y el Colegio Médico del Perú, representado por sus 27 decanos regionales y por supuesto por el Comité Ejecutivo Nacional, hemos solicitado a la señora Presidenta de la República la remoción del cargo del señor ministro y su reemplazo por un médico que tenga solvencia tanto técnica como moral. Técnica, porque con capacidad de implementar acciones y políticas se pueden empezar a resolver o mejorar la situación de salud, y moral y de actitud, porque el liderazgo es esencial en la conducción del sector, ¿no? Y por supuesto en las declaraciones ser honesto, en las declaraciones ser respetuoso con instituciones y con las personas, que es justamente lo que ya en el último término, en las últimas semanas, por la desesperación propia del ministro de Salud, pues ha caído en la difamación y en la calumnia. Y es que una gestión no solo se requiere ser honesto, ser transparente, se requiere ser también eficaz, se requiere ser eficiente y hacer la cosa con calidad, lo que no se está viendo lamentablemente en el sector. En ese sentido, hemos tenido aquí a jóvenes médicos que forman parte del CERUMS. Ellos han considerado que el examen nacional de medicina sí efectivamente hace ver, digamos, las potencialidades, las capacidades del médico para que puedan atender de una manera eficaz, eficiente, con transparencia en las zonas rurales, urbano-marginales del país, lo que se llama el CERUMS. ¿Cuál es su visión de usted sobre ella? Bueno, este enfrentamiento aparente entre un examen y otro en realidad no es el fondo del asunto. El examen nacional de medicina es uno de los escasos remanentes de un marco regulatorio que permite impulsar el mejoramiento de la calidad en la formación médica, y por lo tanto debe ser no solo defendido, sino también debe evolucionar y ser fortalecido, ¿no? Es justamente uno de los daños graves que está generando este marco normativo que de manera abrupta ha aprobado el ministro de Salud y a través de un decreto supremo, es que debilita enormemente este examen, que en realidad tendría que tener otra orientación. ¿Por qué lo digo? Porque, como lo han señalado también algunos expertos, esta es una evaluación que debería ser aprobada para la titulación universitaria, ¿no? Y no debería estar en el marco, digamos, de la elección de una plaza laboral del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud. Es decir, hay cambios que hay que hacer, por supuesto, pero los cambios se tienen que hacer de forma honesta, planificada, realmente yendo hacia estos objetivos, y el examen y el Ministerio de Salud puede, es más, debe evaluar a los que van a postular a una plaza, no solamente para el CERUM, sino para cualquier plaza laboral. Está bien que el Ministerio de Salud realice evaluaciones, pero estas también, vuelvo a repetir, tienen que realizarse de forma planificada, de forma técnica, de forma concertada y sobre todo de forma transparente. 8:47 de la mañana estamos conversando con el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega. Usted ha señalado algo muy importante, la necesidad de mantener un examen nacional de medicina, importantísimo, meritocrático. ¿Cree usted que la evaluación actual, la que hizo ayer el ministro de Salud, el Ministerio de Salud, a los médicos que van a pasar al CERUM, ha sido tiene ese soporte académico que tanto se requiere? ¿Cómo se ha elaborado, no? Bueno, claramente ha sido anunciado todos los días y semanas previos el rechazo unánime de la academia, del sector universitario, debido a la forma mediante la cual el ministro o el Poder Ejecutivo está llevando a cabo esta implementación. El día de ayer se ha podido notar claramente los resultados de un proceso improvisado, mal organizado, donde incluso se ha destinado recursos para
derivar o para llevar a los directores generales del Ministerio de Salud de las distintas áreas que no tienen nada que ver con la elaboración de un examen, para que estén en cada una de las regiones y participen del cuidado del mismo. O sea, esto ha sido claramente una muestra de improvisación y de mala organización. Y hemos visto también que ha habido retrasos en el inicio, retrasos en la culminación del examen, e incluso se ha circulado algunas fotografías por posiblemente déficit en cuanto al control, ¿no? Los celulares estaban prohibidos. Sin embargo, ha habido pantallazos de algunas por parte de algunos postulantes que obviamente tienen que ser investigados, porque eso ya le da un carácter de gravedad, digamos, especial a este proceso en cuanto a su transparencia y su idoneidad. ¿Usted cree que detrás de todo esto está que la mayoría de egresados jalados sean de la Vallejo? Bueno, podría ser. Nosotros no vamos hacia ese tipo de especulaciones. Ajá. Nosotros analizamos en función de lo objetivo, ¿no? En función de que, habiendo un proceso que debe fortalecerse, este se debilita enormemente. A escasas semanas digamos, de la postulación o de este proceso de concurso al CERUMS, se cambian las reglas del juego, se perjudica a todos los postulantes, claro, en cuanto a la transparencia y a las posibilidades de una selección meritocrática, e incluso, como les vuelvo a repetir, a la falta de transparencia en cuanto a que se convoca este examen sin tener un temario, que el temario lo publican una semana antes. Ahora estamos viendo los resultados, se acaban de publicar hace unos minutos, en este momento y estamos viendo promedios bajísimos, ¿no? Y esto se explica pues fácilmente por un temario inexistente que lo publican pocos días antes de la evaluación, y que los contenidos, como han anunciado también los mismos funcionarios del Ministerio de Salud, no están relacionados con el plan curricular de los médicos. Entonces, ¿cómo esperamos que los médicos, que los profesionales de salud puedan conocer aquellos contenidos que supuestamente son importantes para el empleador? Para eso tú tienes que publicar esto con anticipación, permitir que ellos se preparen, incluso proporcionarles la bibliografía. Las normas técnicas del Ministerio de Salud, muchas de ellas están desactualizadas. Entonces, ¿cómo puedo saber yo, si voy a dar un examen, si voy a hacerle caso a lo que dice la norma técnica o a lo que dice la evidencia más reciente? Cada año es ese promedio que dan el examen en este promedio de 13.000 personas aproximadamente. En realidad el número, claro, 13.000 es porque abarca todas las profesiones. Medicina, en el caso de los médicos, que han sido 2.700 aproximadamente, en el análisis que hemos podido hacer, en realidad no hay mayor diferencia respecto de lo que años pasados se ha dado, tanto para el ENAM como para la postulación al concurso. Porque son dos cosas diferentes. ¿Cuántos aprueban? Una cosa es el examen, y otra cosa es el concurso, ¿no? Por supuesto, para dar este examen han tenido que conocerse claramente las reglas del concurso, lo cual no ha sido así. Perdón, ¿tu pregunta? ¿Cuántos aprueban generalmente? Digamos, son 13.000 postulantes, ¿cuántos aprueban generalmente? ¿Hay un promedio? Bueno, esa información la podría compartir seguramente la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, que son los responsables no solamente de realizar los últimos exámenes, sino desde que se creó. Ya tienen como 20 años de historia, de evolución y por lo tanto también de aprendizaje en cuanto a cómo afinar digamos, la organización de las pruebas, y por eso esa solvencia técnica es reconocida. Cuando tuvimos acá los alumnos y los egresados de medicina de la San Marcos, no sabían ni siquiera cuántas plazas para CERUMS había. Claro, hasta el momento no se sabe cuántas plazas hay ni cuáles son. Esto es, de hecho, inaudito, es lo que estamos mencionando. O sea, la transparencia no se logra diciendo que eres transparente día y noche por las redes sociales, que es lo que hace el Ministerio de Salud. Lo hace implementando normas claras, publicándolas oportunamente, con los hechos, como usted muy bien señala. Y sobre la adjudicación de las plazas remuneradas, cuéntanos un poquito esto, porque las audiencias nos preguntan justamente hacia dónde debemos apuntar sobre el tema. Bueno, las plazas remuneradas deberían ser la totalidad de plazas que nuestra población necesita para que puedan tener una atención de calidad con profesionales que estén adecuadamente protegidos, que tengan derecho a un descanso médico, a una atención de salud y a todos los derechos laborales, ¿no? Existen por lo menos 1.500 plazas que deberían incrementarse
plazas remuneradas solamente para la profesión médica, y que a esto debería dedicarse el Ministerio de Salud, a garantizar condiciones adecuadas tanto para su equipo de salud como para su población. Y lo que se ha dedicado en las últimas semanas es organizar un examen, digamos, contra toda la opinión, contra todo el consenso de la profesión médica, y no solamente nosotros, sino de múltiples profesiones. 8:49 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa. Estamos con el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega. No se vaya, tenemos temas importantes para abordar en el programa. Ya volvemos. Ya volvemos. Estamos de regreso en Altavoz, en Vital 91.fm. Estamos conversando con el decano del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega. Doctor, usted presentó una denuncia por el delito de difamación agravada contra el ministro de Salud, César Vázquez. ¿En qué se encuentra esta acusación? Sí, bueno, ha sido presentada días justo después de estos exabruptos del ministro, que por dicho sea de paso no se ha retractado, y solamente ha guardado silencio en las últimas semanas. Pero estamos justamente haciéndole seguimiento, ¿no? Habría que recordar todo un proceso. por qué lo denunció, ¿no? Dijo que usted tenía un conflicto de intereses por estar a favor del examen nacional de medicina. Que hizo un negociado, además la palabra es esa, un negociado, ¿no? Ha participado que recibía beneficios económicos de facultades, ¿no? Sí, es increíble cómo un ministro de Estado puede lanzar calumnias de esa naturaleza, ¿no? Él mencionó que yo soy representante de ASPEFAN y que recibo beneficios económicos de ASPEFAN y que dicto en las academias para el examen nacional de medicina, que dicto en estos cursos. Todo es completamente falso. Sin pruebas, además. No, por supuesto sin pruebas, porque no existen esas pruebas. Pero esto no es aceptable, ¿no? No es tolerable, no solamente por la persona, sino por la institución a la cual represento, ¿no? Claro, y estos 250.000 soles que usted requiere como reparación civil van a ser utilizados para el sector, para el mismo Colegio Médico de Perú. Sí, íntegramente van a ser destinados para la institución y para sus nobles fines, por supuesto. Usted ingresó recientemente como decano del Colegio Médico del Perú. Sí. ¿Usted pensó que iba a encontrarse esta resistencia, esta situación tan complicada, estar enviando comunicados reiteradamente, saliendo a los medios de comunicación para denunciar estas tropelías en un sector tan sensible en el país? No, bueno, uno empieza una gestión y por supuesto tenemos 2 años y medio en adelante para llevarlo a cabo siempre con una actitud proactiva, propositiva y por supuesto crítica e independiente, que eso también caracteriza incluso a los mismos medios de comunicación y debe caracterizar a las organizaciones civiles como son los colegios profesionales. Pero en ese sentido, frente a la realidad, nosotros tenemos que pronunciarnos, es nuestra obligación, de hecho en defensa de los principios de nuestra profesión, de los derechos de la población, y lo seguiremos haciendo, por supuesto. O sea, es lo que nos corresponde realizar, pero siempre, como tú bien señalas, lo que nosotros esperamos, y no dejaremos de esperar, es que haya rutas de solución, que haya esperanza, y sobre todo que podamos tener nosotros mismos como organismo técnico propuestas que puedan ser recibidas y bien tomadas en beneficio de la población. Presupuesto fiscal para el año 2025. Ya el Ejecutivo ha presentado el proyecto al Congreso de la República. ¿Qué esperan ustedes respecto al tema presupuestal para el sector? Sí, bueno, con relación al presupuesto, este es un elemento pues muy importante, fundamental, clave. Ahí tenemos por un lado las restricciones históricas, ¿no? Estas restricciones históricas están relacionadas directamente con lo más importante de un sistema, que son los recursos humanos. La prohibición de poder incorporar nuevo personal con derechos es una constante a la cual ya nos hemos acostumbrado, ahora nuevamente está implementándose, y el gobierno, digamos, por un lado, recordemos nuevamente el discurso de la señora presidenta, reconoce al equipo de salud, a los médicos y su valor. Sin embargo, en esta ley de presupuesto, nuevamente, se está privilegiando una ruta precaria de inserción laboral para los médicos, no solamente en las capitales, sino sobre todo en las regiones más necesitadas y más vulnerables. ¿Qué significa esta inserción precaria exactamente para los médicos en el país? Significa el tener que trabajar en un lugar
con una orden de servicio que dura un mes. Y luego de los 30 días no saber si uno va a continuar o no. A salto de mata, entonces, el médico tiene que estar atento a si es que lo vuelven a contratar o no. Exactamente, y eso se ha convertido en la regla en nuestro sistema Pero sanitario. no puede ser posible, el paciente espera lo mejor de un médico que esté preocupado en que si lo van a contratar o no. Por supuesto, y además necesita tener un seguimiento. Y el no saber si este médico que me está atendiendo hoy, mañana o el próximo mes va a continuar, ya es un gran problema para nuestra población, ¿no? Indirectamente, pero de forma muy clara, está afectando a la calidad de la atención a nuestra población. Y esto ha generado inclusive que haya deudas de más de 6 meses, 7, 8 meses, que no se le paga a los médicos y que ellos se ven obligados a buscar oportunidades en el sector privado, buscar oportunidades en las capitales e incluso buscar oportunidades fuera de nuestro país. Y por eso es que nosotros como institución y todos los gremios médicos también, pues exigen que haya un trabajo digno, no por un afán reivindicativo, es por una política de salud pública que debe estar implementada en beneficio de la población. Y eso es uno de los puntos fundamentales, que es lo último muchas veces que se toca desde la política pública. De hecho, tenemos que también reconocer o señalar que todo incremento, toda mejora en cuanto a aspectos laborales en nuestro país es obtenida a punta de luchas en lugar de una planificación adecuada y que pueda incluso añadirle una digamos, vinculación con resultados o con un buen desempeño. Que además debería ser concertado, conversado con los colegios profesionales, de tal manera llegar a acuerdos adecuados, porque el Perú, los pacientes en el Perú necesitamos efectivamente de un equipo médico que esté realmente a tono de los tiempos modernos. Doctor Pedro Riega, estamos ya casi por finalizar el programa, pero antes de irnos, ¿cuál sería la exhortación directa a la presidenta Dina Boluarte respecto al sector, respecto al trabajo que se está haciendo con los médicos en el país? Bueno, lo que solicitamos a la señora presidenta es que pueda privilegiar el derecho que tienen los ciudadanos a un acceso eficaz a los servicios de salud y que pueda evidenciar, pueda darse cuenta claramente que una política que ya viene siendo implementada en el Ministerio de Salud está de espaldas a las necesidades de la población y de espaldas al equipo de salud, que es quien conduce, quien implementa estas políticas, y que estamos pues profundamente decepcionados de la actual política de gestión y solicitamos un cambio, una renovación con una perspectiva en la cual todos podamos contribuir al fortalecimiento, tan ansiado y tan necesario fortalecimiento del sector que nuestra población exige. Tiene que salir urgentemente, ministro Vázquez. Por supuesto, eso ya lo hemos señalado, pero digamos, invocamos nuevamente a que la señora presidenta pueda tomar esto en consideración, como vuelvo a repetir, en beneficio de la salud de la población. Muchas Bien, gracias. Muchísimas gracias, 8:59, gracias doctor Pedro Riga por estar aquí en Altavoz en Vital. Muchas gracias. Muchas gracias, Rumi, Aarón. Gracias. Bien,